Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí 2 tacitas para mi cocina. Miden 10 centímetros de alto por 10 de ancho. Espero que te gusten, que compartas, que te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Gracias por todo tu apoyo. Trato de contestar todas las dudas, comentarios. Me he llegado a tardar un poquito, pero procuro contestar enseguida por si estás haciéndolo para que yo te resuelva la duda que tienes. Gracias por tu paciencia. Si llego a cometer errores y que me has tenido paciencia, muchas gracias. Espero que sigamos creciendo. Sígueme apoyando, por favor, ya sea viendo mis videos, compartiendo, dándole hiper. Al lado de tu comentario giras hacia la izquierda, o sea, lo deslizas y ahí me mandas un hiper, que es para que YouTube me recomiende. Me das unos puntos, esos son gratis y con eso me ayudas a que me recomienden. O ya sea al lado de compartir, dice un super gracias, que es para un donativo de lo que tú puedas ayudarme. O haciéndote miembro de mi canal, es $1 al mes. Dice unirse y ahí le das a mi nombre y dice unirse. Después de todo esto, espero que te gusten. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, vamos a hacer unas tacitas. Miren, dejen y la alejo. Algo así, sencillito. Tú le puedes hacer las variaciones que tú quieras. Son para la cocina. Y entonces, vamos a necesitar. Yo voy a usar estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Y puedes usar los colores que tú gustes. Podemos utilizar también cafés para que quede como color jengibre, verdes, rojos, blancos. Y voy a utilizar estambre cristal para bordar el copito de nieve que está aquí. ¿Ok? Vamos a también utilizar 2 tapas, o bueno, 2 cartoncitos de 6.5 o 6.3 centímetros de diámetro. Yo uso el acetato para que no se aguade o se haga raro. Vamos a usar un gancho de 3 milímetros. Voy a usar pompones de pequeñitos de diferentes colores para los adornitos de aquí arriba. ¿Ok? Y voy a utilizar, creo que es todo. Ajá, relleno y ya. Entonces, ya hice la color rojo y esta mide de la asa son 10 centímetros y de alto 10 centímetros. Entonces, quedan pequeñitas, pero están muy prácticas para decorar la cocina. Entonces, ahora la voy a hacer en verde y voy a enseñarles cómo tejerla. Ok, vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto.
Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. 18. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Vuelta 4, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Así. Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Así. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Vuelta 7. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 36 puntos bajos, los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó. Entonces, miren. Era lo que les decía, que a veces queda muy grande puede ser de 6 o si no de menos. Hay un mosco. Y se me van las manos. Voy a recortar un poquito para que entre. Así. Y vamos a, mire, ya quedó. Voy a pegarlo con silicón. Con poquito, porque si no, se resbala y ya no pega. Entonces no le pongas mucho porque si no, no te va a pegar. Si lo haces de acetato. Vean, queda así. Y de la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Tomamos el punto completo. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y remato. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 18, punto por punto. Ok, miren, ya tejí hasta la vuelta 18. Vamos a hacer la asa. Puedes bordar si quieres de una vez, porque donde se hizo la línea, pues ahí pongo el asa y así oculto ese detalle. Entonces sería cuestión de que tú le tantearas, pero vamos a hacer el asa primero. Para el asa vamos a tejer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro de manera circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo.
punto por punto, 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí el asa lo puedes hacer de otro color, suponte puedes ponerlo en rojo o puedes hacerlo en forma de caramelo. Cada 2 vueltas cambias el color. Eso es a tu gusto. Yo lo voy a hacer del mismo color, ¿sale? Pero puede quedar así como esto, pero en varios colores o cambiarlo de color. Ahí sí depende a tu gusto. De la vuelta 2 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato dejando suficiente estambre para unirlo a la taza. Vean, aquí y cierro. Vamos a voltear. Vuelta 3, subo con una cadena, tejo los 8 puntos bajos, cierro con un punto deslizado, lo tejo y regreso en la vuelta 15 para enseñarles cómo vamos a rematar y dejando estambre suficiente para poderlo unir a la taza. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó a la vuelta 15. Vamos a dejar bastante estambre para poder unir ambos lados. Y vamos a hacer esto. Remato y voy a rellenar poquito. No mucho, que no se abra el tejido, pero lo suficiente para que le dé forma. ¿Ok? Así. Así. Hacemos esto. Ay. Perdón, si traes audífonos ya te molesté un poco. Miren, ahora vamos a coser el asa. Me pongo donde rematé, aquí. Y tomo un pedacito de la taza y atravieso el asa. Así. Pellizquito. Así. ¿Ok? Así. Así. Y remato. Paso por otra parte. Corto. Voy a hacer un nudo. Y tomo esta parte. Doblo. Y empiezo por la parte de adentro. La alineo. Así.
Así. Así. Y va el último. Y remato. Ay. Lo paso a otro lado. Y ya quedó. Ok, voy a coserle el copito de nieve. Ok, miren, lo hago doble con el estambre, el cristal. Y entonces, vean, me voy como por la vuelta 8 y voy a hacer esto. Tratando de que me quede parejito, o sea, derecho. Hago esto. Sé que no es fácil. Y llego al otro lado. Y vean. Aquí hago una V y acá arriba también. Y luego me voy a la parte de en medio. Y hago una cruz. Hago 3 puntos y hago la V. En la punta. Y aquí abajo hago otra V. Y remato. Porque yo creo que no me alcanza para el otro lado. Tomamos más estambre. Y me voy al centro. Hago 3 puntos para el otro lado. Así. Y hago una V. Hago otra acá abajo. Y me voy al centro. Y hago una en medio de cada cuadrante. Así. 1, 2 y 3. Y hago la V. Si ven que jalaron mucho, jalen un poquito para que quede así. Y hago la V.
Me falta hacer la V de este lado. Y la de abajo. Así. Y hago la V. Me voy al centro. Y hago otra vez la que va en medio de del cuadrante. 2, 3 y hago la V. Así. Y me voy al centro otra vez. Y otra vez hago la diagonal. Así. Hago la V. No tiene que quedar perfecto, porque es tejido. Entonces el tejido no va a quedar perfecto porque está muy difícil. Vean, ahí está. Y me voy otra vez al centro. Y hago la última. Y hago la V. Y remato. ¿Ok? Corto. Y vamos a rellenar. Bien. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a hacer la tapita. La tapita también la puedes cambiar para que sea color chocolate, sea ¿cómo le llaman? Al té verde. Que está de moda ahorita. Matcha. Entonces puedes hacerlo de cualquier lado. De cualquier color, perdónenme. Yo lo voy a hacer en esta ocasión blanca para que se haga juego con esta. ¿Ok? Vamos a hacer la tapa. Ok. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Se me acaba de ocurrir algo, pero creo que ya sería mucho. Vamos a ver si le agrego algo a la tacita. ¿Ven que los tés tienen como un papelito que va colgando? Y si lo hacemos, vamos a hacerle un papelito a la tacita para que se vea bonita. ¿Cómo ven? Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos,
un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Así. Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. Vamos a rematar dejando suficiente estambre para poder unir a la taza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a poner la tapita. Y voy a tomar el punto de adentro, el más cercano adentro, y atravieso la cadena en blanco. Así. Nada más tomo la parte de atrás del punto. Y vamos uniendo. ¿Ok? Así. Lo coso y regreso. Ok, mire, ya llevamos esto. Entonces vamos a hacer el popotito. Bueno, o bastoncito, como le quieras llamar. En este caso lo hice verde con blanco. Entonces ahora lo voy a hacer blanco con rojo. Y empezamos con el rojo. Y comenzamos. Ay, espérenme que me faltó algo. Ay, le puse bastón, pero es popote. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo y en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y antes de cerrar la vuelta, cambiamos de color. Corto y cambio a blanco. ¿Cómo ven? ¿Le ponemos verde? Le ponemos verde. Para que se vea diferente. Y vean, doblo la punta, cierro con el color verde, hago un amarre así. Y vamos a tejer de la vuelta 3 a la vuelta 10, punto por punto. Cada 2 vueltas son un color diferente. Entonces, cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y remato dejando estambre suficiente para poderlo unir a la tacita. Entonces,
3 y 4 en verde, 5 y 6 en rojo, 7 y 8 en verde y 9 y 10 en rojo. Lo tejo y regreso, punto por punto, así, 6 puntos bajos en cada color, en cada vuelta. Miren, antes de cerrar la vuelta, cambio a rojo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, voy a rellenar con poquito relleno el popote. Así. El popote, el bastoncito, lo que quieran. Que quedaría más bastoncito, ¿ah? Porque es como que lo doblo así. Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coserlo en esta parte. Así. Y pellizco un poquito el blanco y nos vamos alrededor del popote. Así. Ok. Y hago esto. Y remato. Lo mando a otra parte y corto. Entonces, miren, ya quedó. Y vamos a pegar bolitas. Las bolitas que ustedes quieran. Estas han de medir como 5 centímetros. 5 milímetros, perdónenme. 5 centímetros. ¿Sí, cómo no? Y entonces le pongo las bolitas. O si quieres comprar chochitos y le pones chochitos o depende a lo que quieras. ¿Ok? Así. Aquí. Y ya quedó. Y ahora sí ya quedó la tacita. Ay, me gustaron. Y eso que no me sentía tan animada de hacerlas. Porque dije, no me van a salir. Pero no, miren, sí me salieron. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban, que le den a la campanita para que les avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Y así estés atenta a que cada que yo suba algo, ustedes luego se enteren y entren a verlo. Gracias por todo el apoyo que me han dado. No tengo cómo pagarles su tiempo. Hay unas niñas, unas chicas, o bueno, señoras, o lo que ustedes digan, que me apoyan muchísimo en todas mis redes sociales. La verdad, no tengo cómo pagarles esos lindos comentarios. Me gustaría tener tiempo para escribir y escribirles a todas y contestarle a cada una de sus mensajes, pero no solamente el 1000 gracias, sino que fuera algo más. Pero a veces, por el tiempo, pero leo todo.
Sí hay comentarios muy feos que la verdad no son ni constructivos y no los contesto. La verdad no los contesto ni pierdo el tiempo en estar leyendo tonterías. Como en todo, dicen que cuando empieza a funcionar bien algo es que empiezan las envidias o los malos comentarios. Y entonces lo tomo así, de la gente que lo escribe. Que Dios le llene de felicidad porque no hay otra manera. Pero vean, espero que te guste y que te animes a tejerlas. ¿Ok? Ay, me gustaron. Y más las combinaciones que quedaron bonitas. Y gracias a la chica que me dijo que le bordara un copo, es que sí lo iba a hacer, pero cuando se los mostré no estaba mucho de ánimo. Últimamente he estado como un poco cansada y por eso me está costando mucho sacar nuevas ideas. Pero espero que vuelva a llegar la inspiración. Seguimos trabajando duro y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.